Muy buenos días, mi hermano Willy. ¿Cómo amanecen? Muy buenos días, hermano Ardensin. Oiga, no me he aprendido el nombre suyo, en serio. Pero bueno, aquí estamos con la ayuda de Dios, dispuestos a hacer un repaso de la lección muy interesante. Este trimestre es genial, teniendo a un hombre que puede ser como cualquiera de nosotros, lleno de defectos, pero que tenía una cosa clara: ensalzar a Jesús. Creía en Él y lo quería exaltar y exaltar en todo momento. Entonces, bienvenido, hermano. Muchas gracias. Bueno, vamos a orar para ir a la dirección divina y ya entramos en el tema que sí está muy interesante. Unidad. Oremos. Querido Señor, muchas gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra y de recibir la promesa de tu Santo Espíritu que nos enseña. Acompáñanos, lo pedimos por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Bueno, mi hermano, ¿cómo ve la lección? ¿Cómo interpreta usted ese título? Bueno, siempre se habla de que la unidad permite que cualquier esfuerzo que se haga tenga un éxito, de alguna forma. Claro. No sé, los que juegan fútbol se ponen de acuerdo a meter los goles, uno es la defensa, el otro el delantero, y están juntos, unánimos en un objetivo: ganar el partido. El gol. El gol. Okay. Ahora, lo curioso es que yo puedo hacer ese gol con humildad. Y créame que el espíritu de competencia en muchos deportes no hay humildad. Al contrario, hay competencia. Por eso la lección nuestra dice es unidad en la humildad. En la humildad, que es lo bien extraño y lo que llama la atención la lección de esta semana. Así que, ¿cómo lo enfocaría su merced? Bueno, el versículo como tal podemos leerlo. Dice el apóstol Pablo en Filipenses 2:2, completen mi gozo, tengan el mismo sentir, el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. ¿Cuántas veces aparece la palabra uno? O sea, hay una preocupación en el apóstol. Pienso yo que si yo estoy en la cárcel, yo fundé una iglesia, la quiero como si fueran hijos míos, pero me llegan noticias de que hay competencia, hay disensión entre ellos, yo me preocupo automáticamente. Y eso pasó con el apóstol. Estaba preocupado de que hubiese división dentro de sus hijos y que se perdiera la unidad de ¿qué? De ensalzar a Jesús. Y pues ese es exactamente el contexto, ¿no? El contexto de este versículo es exactamente ese. Él había recibido informe de algunas dificultades. Bueno, siempre que haya relacionamiento entre personas, siempre va a haber roces. Pero parece que lo que vi aquí no eran simples roces. Nada. Entonces ahora viene el fundamento bíblico para la unidad de la iglesia. Exacto. ¿De dónde viene y cómo podemos lograr esa unidad? Bueno, entonces arranquemos. Cuéntemelo todo. La fuente de la unidad que menciona el apóstol Pablo allí está basado en mirar a Cristo, de acuerdo a los versículos de la lección del domingo, especialmente, ¿no? Donde el apóstol Pablo da un texto que a mí me gusta mucho, yo lo tengo siempre en mente, porque cuando estaba más joven, pues yo no entendía. ¿Se pueden hacer cosas buenas por contienda o por vanagloria? Sí. Y el apóstol San Pablo dice allí, nada, es un absoluto, nada, hagáis por contienda o por vanagloria. O vanagloria, exacto. Entonces, por ejemplo, una cosa que yo haga buena, pero que sea por contienda o por vanagloria. Para que yo me sienta o sea, mostrarme ante los otros. De hecho, esa era la competencia que vivíamos la semana antepasada, ¿no? De que como Pablo estaba ahí en la cárcel, habían otros aprovechado de que exalzarte, así se estuviera predicando a Cristo, pero de una forma tal de que ellos fueran ahora el punto de referencia y no Pablo. Y aún Pablo decía, no importa cuál sea el motivo, con tal de que se hable de Cristo, se está predicando a Cristo. Así que se puede hacer cosas buenas con muy mala intención o con un objetivo diferente. Ahora, ahí viene ya un mensaje importante para nosotros y es el hecho de ese absoluto para mí. Cuando el apóstol Pablo dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, entonces yo digo, a ver, ¿yo puedo predicar por contienda? Sí. Sí, quiero predicar mejor que el hermano, mejor que el sutano. O por contienda, ¿no? Es que a mí me tocaba y él me lo quitó la vez pasada, ahora ellos
Sí, ¿Cosa por eso? ¿Será? sí, sí, por ahí es. Ah, bueno. Entonces, nada, ni siquiera cosas buenas Buenas. debemos hacer por contienda o por vanagloria. Y eso es exactamente como el consejo que Pablo da como de frente, ¿no? También habla algo acerca de Cristo. ¿Qué dice? Dice los versículos 1 y 2, dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay algún comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo. O sea, si alguna de estas cosas está en medio de nosotros, completa el gozo de Pablo y por ende ponemos feliz al Espíritu Santo, porque en últimas es él el que mueve los corazones, mueve las mentes cuando se someten a su voluntad. Okay, entonces fíjese cómo el sistema de trabajo del enemigo, conociendo la esencia humana, ha sido la misma desde siempre. Por eso el orgullo es el pecado original, a mi manera de ver, ¿verdad? Es el pecado, el primero, el que encabeza la lista de todos los pecados, es el orgullo. Bueno, ¿qué fue lo que hizo Satanás en el cielo? Dicen, hizo desunión, sembró dudas en el gobierno de Dios, en las mismas trono del Señor. O sea, eso es un problema que vivimos la humanidad en cualquier ámbito y dentro de la iglesia con mayor fuerza porque estamos manejando palabras de vida eterna con consecuencias eternas y por ende el ataque es más fuerte dentro de la iglesia. Ahora, fíjate que este se une también con la misma parte del martes, tienen más o menos el mismo sentido, los mismos textos, ¿verdad? La fuente de la unidad es Cristo y necesitamos un implante de cerebro, porque el apóstol usa allí otro mensaje bastante poderoso. Dice, tengan el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Que se despojó. El cual siendo en forma de Dios, o sea, siendo Dios, no escatimó en despojarse. Exacto. Y someterse a la condición de ser humano. Y de ser humano, naciendo en un pesebre. Y someterse a la voluntad del Padre. O sea, él no se puso a decir, yo soy Dios, yo tengo el poder de la omnipresencia, la omnisapiencia. No, él dejó todo eso atrás. Ok. Ahora, fíjate algo interesante. El Señor Jesús, según el texto griego que usa la palabra, fue esclavo. O sea, un esclavo no tiene voluntad propia. Exacto. No decide por él mismo. Por eso Jesús cada vez que iba a hacer algo, consultaba con el Padre. Era el Padre. Hasta lo más elemental como en las bodas, ¿no? Sí. El vino, le dijo a María, todavía no es mi tiempo. No me han dicho todavía que, sí. ya en un ratico, pero todavía no me han dicho. Porque su voluntad estaba totalmente supeditada, sometida a la del Padre. De hecho, yo digo normalmente que Jesús tiene algo interesante y es que empezaba el día en concilio con el Padre y con el Espíritu Santo, que era lo que iba a suceder ese día. Imaginémonos hablando de que, bueno, nos vamos a encontrar con un muchachón que se llama Zaqueo, usted lo va a encontrar en una rama y usted lo va a llamar por su nombre. O sea, imagínese ese concilio en la mañana y en la noche, Jesús, mire, hicimos esto, aquello y finalmente el hombre, ahí mismo hubo la transformación. Es decir, Jesús se sometía a la voluntad del Padre, hacía el plan del día, finalmente había el censo. Yo creo que no había nada malo, lo único malo es que reaccionara mal el personaje. Entonces vea que hay dos cosas sobre el sentir. Uno, el sentir de la humildad para obedecer la voluntad del Padre, y sentir en el sentido de otro ángulo es el de la humildad de ¿cómo se llama? No aferrarse a su condición de poder, sino más bien de ser siervo. Ser siervo. Algo que su merced decía en días pasados, que hoy en día se exalta mucho el liderazgo y dentro de la iglesia se habla mucho del liderazgo y se es buen líder siempre y cuando tenga la capacidad, no sé, de mandar o bueno, alguna cosa. Sin embargo, el ejemplo de Jesús es que era siervo, se sometía. El que quiere ser grande en la eternidad, sirva primero. De hecho, la palabra líder, pues yo no la he encontrado en la Biblia. A lo mejor y esté, ¿no? Pero yo no la he encontrado. Y en cambio, muchas veces sí aparece siervo. Y hay las dos, ¿no? Las dos connotaciones, esclavo y siervo. Y los dos están sometidos.
Es que la palabra siervo para nosotros en español en realidad en el griego es esclavo. Esclavo, ok. El Entonces, esclavo no tiene voluntad no propia, tiene nada. no tiene Obedece. planes. Los planes alguien los traza por él. Y eso fue lo que hizo Jesús. Se sometió. Entonces, vayamos como capitulando un poco. Unidad mediante la humildad es someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios, Ujú. solicitar la eliminación del orgullo, Ajá. que es básicamente lo que causa un montón de dificultades. Dentro de la iglesia. De hecho, cualquier problema nuestro, dice mi escritora preferida, que se podría acabar cualquier problema dentro de nosotros en 5 minutos si dejáramos a un lado el orgullo y el egoísmo. De hecho, muchos de los conflictos comienzan con malentendidos o con palabras que no se definen. A uno mismo en el diario vivir, alcánzame tal cosa de encima de tal cosa. Y uno tiene que confirmar si estamos entendiendo qué es esa cosa y encima de qué cosa. Y cuando uno llega y se pone de acuerdo, ahí se puede actuar y no hay contienda. ¿Sí? Pero cuando hay dudas o no se confirma el mensaje, se pueden entender dos cosas creyendo que se está logrando el objetivo. Y lo mismo sucede en medio de nosotros. Todos los hermanos aquí queremos lo mejor para los seres humanos, para nuestra familia, para nuestros vecinos. Pero muchas veces estamos llenos del orgullo, de nuestras mismas prioridades. Y eso impide el trabajo en la iglesia. Por eso de ahí la necesidad de entrar en comunión todos los días en el Espíritu Santo para desarmar nuestros espíritus de contienda, de competencia y permitir que el Espíritu Santo fluya a través de nuestras palabras y nuestras acciones. Bueno, entonces juntemos hasta ahora las piezas que llevamos. No puede haber unidad sin humildad y sin sometimiento a la voluntad divina. Ok. 2. El problema es que yo no puedo arreglar eso, yo no puedo quitarme mi orgullo. Entonces, Exacto. ¿cómo hago? Listo. Ir al personaje que sí lo puede hacer, que es el Espíritu Santo. Ahí sí. Si yo voy al Espíritu Santo, le digo, aquí estoy, con mis defectos, con mi orgullo, con mi ignorancia, con mi prepotencia, el Espíritu Santo, listo. Venga, trabajemos. Ahora, vea que el llamado de Dios al cristianismo actual es que nosotros demos a conocer el Evangelio. Ok. Y el Señor Jesús le dijo a sus discípulos, viene en la lección de esta semana, que la única manera de que el mundo conozca un discípulo de Cristo, un verdadero discípulo, es cuando la gente que no conoce a Cristo vea el amor entre nosotros. Exacto. Pero ¿cómo veo ese amor? ¿Cómo se logra eso? Pasando tiempo de calidad con la fuente del amor. En este caso es el Espíritu Santo, o el Cristo a través del Espíritu Santo. O sea, si yo no voy a la fuente del amor, difícilmente voy a sentir empatía, voy a sentir misericordia, lo que hacía Jesús, que veía a las personas y se ponía en los zapatos del otro y quería ayudarlo y entender cuál era la situación. Muchas veces a nosotros llega alguien, no, esto, y ya nosotros queremos darle una respuesta sin escuchar de por qué viene con el reclamo o con su inquietud. Y muchas veces, si solo ponemos el oído y estamos dispuestos a escuchar, podemos ayudarle a encontrar la solución o mostrarle la solución al personaje o juntar mi opinión con el otro y encontrar una muy buena solución al problema que esté enfrentando. ¿Será posible que esto de hacer cosas buenas sin estar conectado es lo que produce aquella frase tan terrible del Evangelio donde el Señor le dice a un grupo de personas, apártense de mí? Y ellos dicen, pero Señor, en tu nombre predicamos, echamos fuera demonios, resucitamos muertos, sanamos enfermos. Oiga, tal vez lo único que yo he hecho de eso de repente sea uno que otro enfermo que le ha ayudado a salir de alguna enfermedad, pero yo no he echado fuera demonios, ni he resucitado muertos. Entonces esa gente será mejor de lo que yo me puedo ver hoy día. Podría ser, pero no está la intención de ellos. Pero el Señor le dijo, Él no les dice mentirosos. Dice hacedores de maldad. Pero no les niega lo que ellos están diciendo que hicieron. En cambio les dice simplemente
No los Algo conozco. así como, bueno, la verdad, no sé, No pero los yo a conozco. ustedes no los conozco. Exacto. Entonces, hicieron cosas buenas, Ujú. pero sin estar conectado a la fuente. A la fuente. O sea, hacen como el hombre aquel que tenía una disputa con el vecino y habían sembrado 2 árboles del mismo fruto, de Mangos. aguacates. Yo ¿A usted le pensé. gustan los mangos? A mí me Entonces, encantan bueno, los mangos. entonces era de mango. Ok. Entonces resulta que el del vecino empezó a echar mangos primero y el de él no. Y entonces pasó el tiempo y no daba mangos. Como decía el abuelo, ese árbol salió macho. Entonces el hombre iba y compraba mangos, Para los competir. amarraba y se los amarraba al árbol para que cuando el vecino pasara, Tiene mango. viera mangos en el árbol. Sí. El Señor le dice a esos, ustedes lo que hicieron fue amarrarse buenas obras, Buenas obras. pero no eran resultado de andar conmigo, por lo tanto no los No los conozco. conozco. Y no pasaron tiempo con él tampoco. Porque es que el tema dice es, tengan el mismo sentir La misma que hubo en mente Cristo de Jesús. Cristo. La misma mente de Cristo. Y ahí tenemos al autor de esta carta, de esta epístola, demostrándonos, como decías tú hace un momento, en su vida, cómo a él nada de lo de aquí, todo lo grande de aquí, para él era basura. Ujú. Estaba enfocado en Predicar a Cristo. el divino mandato, Sí. exaltar a Cristo, Ajá. por vida o por muerte, Ajá. por lo que fuera. Sí. Él quería era eso. Es decir, algo que digo yo, se desgastó físicamente por exaltar a Cristo. No le importó qué suerte corría, si le dolía o no le dolía, si moría o no moría. Lo importante era exaltar todo el tiempo a Cristo y que los demás lo vieran a él como un ejemplo para que también pudieran buscar exaltar a Cristo en todo Ok. momento. Bueno, el tiempo corre, ¿no? Y se El acabó, creo tiempo yo. va Bueno. sumamente rápido. Pero tenemos todavía 2 o 3 cositas más pendientes por allí. Yo creo que una de las últimas cosas que pudiéramos tocar era lo que la escritura, el apóstol Pablo llama el misterio De la piedad. Es un Es gran el misterio. misterio tan grande de cómo Dios, Cristo, se despojó de su lugar, Su esencia. su lugar de Dios, se humilló al tomar forma humana. Semejanza, en semejanza, Olumba. Hubiera sido más bonito si hubiera sido un ángel. ¿No? Ahora, alguna vez leí un comentario de alguien acerca de un artista que dibujó a un Jesús que no fue muy popular, pero es que el artista se justificaba diciendo, bueno, es que si Jesús era de esta región Uh-huh. y era de este tipo de familia, pues en realidad Jesús era moreno. Y lo pinta moreno, Y lo churco. pinta con el pelo más bien churco, Sí, sí. negro, Alguna el vez vi eso. cabello, Nada ojiazul y mono como. y exacto. Y concuerda más con aquel texto del profeta Isaías donde dice que él era como una raíz de tierra seca. Poco ¿Te has parecer. sacado alguna raíz así de tierra áridas? Áridas. Son bonitas por lo feas, esas Son todas raíces. Son todas asimétricas. torcidas. Eso, sí. Camina zanahoria, mira qué raíz tan bonita, ¿no? Ajá. Bueno, él, el Señor Jesús, dejó la gloria del cielo, se humilló al tomar forma humana, Humana. con Con 4000 años de de pecado, pecado encima. Las consecuencias, ¿no? con todas esas consecuencias, con toda esa feura, Ajá. ¿verdad? Y sus características humanas normales de la época, cuando pudo haber tomado otra forma. Y ahora, no conforme con eso, no solamente toma la forma denigrante, diríamos, al hablar desde nuestro punto de vista humana, sino que además no nació siendo rey, ni poderoso, ni rico, no. En la bate de alimento una vaca. Nació en el comedero de la vaca y en una familia Clase media baja. como dirían no media baja, sino re pobres. Eso. Y esos carpinteros, guácalas. Y todavía en esa condición Se humilló a la se muerte. humilló,
siendo siervo o esclavo, es la palabra más correcta, y siendo esclavo, consintió en morir y morir humillado. En muerte de cruz. Es más, en maldición, se hizo maldición. Que, hermano, el cuadro de Jesús que siempre nos pintan tiene un taparrabos. un guayuquito allí, ¿no? Ajá. Pero en realidad los romanos no le ponían nada a los que Eran crucificaban. desnudos totalmente. Eran desnudos. Una humillación de ese nivel para pagar Nada. mi cuenta, Mi pecado. mi pecado. Y es lo que tenemos que tener presente. Ese es el gran misterio, que incluso la eternidad va a ser poquita para que aún las personas que viven ahí en el cielo entiendan el amor de Dios. Por eso digo yo que el ser humano no sabe amar, él no sabe qué es amor. El único ser humano que tal vez supo que era amor antes de pecar fue Adán. Pero ningún ser humano de la faz de la tierra sabe qué es amar. Amar realmente. Todo es egoísta. Nuestro Yo amo amor a fulanito siempre, si recibo algo de ese. Yo sigo a fulanito si recibo algo de él. Pero Jesús, ¿qué está recibiendo hoy en día por esa muerte en la cruz de parte nuestra? Muchas veces indiferencia, desprecio, menosprecio. A nivel mundial ni siquiera, ¿no? Ese era un tipo ahí que se hizo matar. bueno, ahí les dejo tarea a los que nos miran de buscar por ahí en internet una poesía muy bonita que empieza diciendo: ¿qué tengo yo que mi amistad procuras? ¿Qué interés tú persigues, Jesús mío? Que a mi puerta cubierta de rocío pasan las noches del invierno oscuras. Si la buscan, van a ver lo hermosa que es el resto de la. Entonces, he ahí el misterio. Es un misterio. No sabemos. El amor ágape, que es el amor pleno de Dios, alcanza para cualquier ser humano que haya existido desde Adán hasta los que estén naciendo hoy y en algún momento, en uso de razón, diga: Señor, yo creo en ti y quiero ese plan de salvación, quiero vivir contigo. Yo me hizo acordar ahorita usted de un texto que leí, Jeremías 31:3, si no estoy mal, en una versión antigua, católica. Y dice, en esa versión se decía más o menos algo así como: Yahvé, dice esa versión, Yahvé se presentó a mí y desde lejos diciéndome: con amor eterno te he amado. O sea, Jesús, un enamorado solo, nos buscó antes que nosotros quisiéramos algo de Él. Nos amó antes que lo conociéramos. Nos amó antes de que existiéramos. Nos ama a pesar que lo rechazamos. A pesar de que incluso pretendiendo ser cristianos, no queremos entregar nuestra voluntad a su voluntad, sino que decimos: bueno, Señor, esto es lo que es de la iglesia y todo, bueno, manda usted, pero este o aquel otro aspecto de mi vida, ese lo manejo yo. Ese es mío, sí. Eso, yo sé de eso. Sí, eso. Resulta que así no es. La lección nos dice que estamos unánimes en la humildad. Y si algo carecemos los seres humanos es de humildad. Nos cuesta trabajo someternos. Y el que se somete muchas veces por temor a las consecuencias de no obedecer al que tiene el mando. Ahora, hay que aclarar un punto aquí muy interesante. Una cosa es unidad y otra es uniformidad. Uniformidad, sí. La lección de esta semana nos habla de la unidad en la humildad. En la humildad. Mientras que uniformidad es que todos hagamos exactamente lo mismo. No. Y cada uno lo que quiere de eso. No. Entonces, la iglesia va a tener muchos dones, como tiene muchos dones, pero no es un solo don. Son muchos dones. Son muchos dones. Y algo que pues el tiempo se nos acaba y tenemos que tener pleno también que la iglesia adventista tiene 5 pilares y 28 creencias. Y esa es parte de la unidad de la iglesia. Y cuando nosotros nos salimos de alguno de ellos, empezamos a crear división dentro de la iglesia. Entonces, este también es llamado a aquellos hermanos que alguna vez hicieron parte de la iglesia, pero se apartaron de uno de esos elementos de unidad y hoy están por fuera predicando otra cosa, haciendo proselitismo en otro movimiento cristiano, por decirlo de alguna forma. Pero se están apartando de la unidad, de estar, o sea, un orgullo los sacó y con orgullo montaron toldo aparte y con orgullo se condenarán. Pero es que la lección ya lo contempla, dice que tengamos el mismo sentir de Cristo.
El sentir de Cristo fue: yo creo que mejor la voluntad del Padre que la mía. Venía a vivir como hombre y tenía que mostrar, porque esa es otra cosa. Pero es que él era Dios, por eso él podía hacer todo lo que hizo. No, él sí tenía el poder, pero era desventajoso para él. Sí. Porque tenía el poder, pero no podía usarlo. Tenía que usar solo el poder que nosotros como hombres podemos usar, no más. No más. O sea que en las bodas, caminar sobre el agua, todo aquello no fue su poder. Sino del Padre a través de él. Es el mismo poder que usted y yo Podemos y usar. usted podemos usar si esa es la voluntad de Dios. Amén. Entonces, querido Willy, esto está más largo de lo que yo pensaba. Mucho lo bueno, más bien. Aquí apenas tocamos por encima. Esto es mucho lo bueno. Pero sí entender. Si yo coloco mi voluntad al servicio de la voluntad de Dios, la contienda y la vanagloria desaparecen. Ujú. Porque Cristo no iba a hacer nada para echarle en cara a nadie, nada. No, ni nunca. nada. Y no iba a hacer nada para él ganar No. gloria para sí. Él solo quiere la salvación de cada ser humano sobre la faz de la tierra. Y esa es la misión nuestra. Buscar, predicar, exaltar a Cristo y negarme a mí mismo, de ser posible. Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Es una máxima. Y ese negarse es precisamente el orgullo para evitar división. Nos corresponde entonces a nosotros como, diríamos, cristianos. Pero es que me acordé de una historia de un hombre que en el ejército de Alejandro se llamaba Alejandro. Pero el hombre, cuando empezaba la guerra, el conflicto duro, se escondía. Entonces le dijeron a Alejandro, y Alejandro lo mandó llamar. Le dijo: ven acá, ¿cómo es su nombre? Alejandro, mi señor. ¿Se llama usted como yo? Sí, señor. Pero me han dicho que cuando empieza lo duro de la batalla, usted se acobarde y se esconde. Es que tal, dio sus excusas. Y entonces dice que el conquistador le puso la mano en el hombro y le dijo: tienes dos opciones. O te haces valiente y esforzado en la guerra, o te cambias el nombre. Nosotros somos llamados cristianos. Entonces estamos llamados, como dice el apóstol Pablo, a ser semejante a Él. En su carácter. Como no podemos, como estamos lejos de eso, tenemos que correr al único que puede decirle, como dijo Pedro. ¿Se acuerda cuando Pedro salió al agua y por voltear a mirar iba caminando sobre el agua? Y cuando iba caminando sobre el agua, yo me imagino, Pedro no era así, pero yo sí. Él dijo: aquellos deben estar muertos de la envidia, y voltea a decirles: miren que allí se fue hundiendo. Y ahora cuando se está hundiendo, que es como estamos nosotros ahorita, que reconocemos que no podemos cambiar nuestra esencia, tenemos que voltear arriba y decir: Señor, sálvame porque perezco. Y eso es lo que es el llamado que hay a través de la lección. Si no estamos siendo transformados, hay que pasar más tiempo en la presencia de Dios y sálvanos, porque perecemos. Acudir al Señor hoy. Solo Él sí nos puede cambiar. Amén. Que el Señor nos bendiga, una feliz semana, y quedamos entonces en disposición para la siguiente semana.